Qué bueno es el Señor de veras, ¿verdad? Que levanta alabanzas en los corazones, en la boca de los justos y que le alabamos con todo nuestro corazón. Dios me lo bendiga, muy buenos días. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pues vamos a seguir con la serie de sermones sobre la protección divina de Dios. Así de que abran su Biblia, por favor. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Hablan en Isaías y van al capítulo 58, versículos 6 al 11. Voy a leer. Dice la Santa Palabra, dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá la luz, tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Yahvé. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y sacieres el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Yahvé te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria a Dios. Hagan el favor de sentarse. Oigan, qué maravilla lo que acabamos de oír. Estando en el cautiverio, Isaías, ¿verdad?, promulga estas palabras de parte de Dios. Y es algo maravilloso. No cabe duda, pero en lo que acabamos de escuchar aquí, mis hermanos, no cabe duda que al justo le va a ir bien. Al justo le va a ir de maravilla, le va a ir bien. Aún estando en penurias, aún estando como estaba Isaías con el pueblo, ¿verdad?, en aquella condición precaria, de cualquier manera, el que escucha a Dios y al que cumple con la palabra de Él, le va a ir bien donde quiera que esté. Es maravilloso. ¿Qué quiere decir? Que al que trata bien a los demás será bendecido por Dios, tanto en lo espiritual, físico y material. Y esto aplica para todo cristiano y para todo tiempo y circunstancias por la que pasemos, y aún estando bajo esta pandemia, el hombre justo va a florecer. Qué maravilloso, ¿no? Muchos van hoy a terapia con los psicólogos. Bueno, si es cristiano, pues está muy bien, ¿verdad? Pero como que muchos van a soltar su lanita, su dinero, ¿verdad?, para recibir terapia, consejo. Y pues los pobres salen por un ratito, ¿verdad?, animados, pero de rato se les va la sonrisa. De veras. No cabe duda, mis hermanos, que en el tiempo de Isaías el pueblo judío se encontraba en necesidad extrema, por supuesto. Y ayunaban y se humillaban ante Dios. Pero decían, ¿verdad?, murmuraban que para qué lo hacían si Dios no los escuchaba. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad?, porque muchos oran y no reciben. Pero peor es cuando hablan y dicen: pues Dios no me escucha. Dios no mira lo que yo estoy haciendo. Pues sí, Dios sí lo mira. Dios está en todo. Pero Dios les echa en cara, respondiéndole, les dice que no le importan tanto sus sacrificios, no le importan tanto los ayunos, no le importa tanto eso, no le importa, o en otra palabra, le importa poco
que lo haga el pueblo, les dice. Pero aquí mismo les contesta lo que deben de hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo judío hacía esto. Ayunaban, se humillaban ante el Señor, se aventaban cenizas, se vestían de cilicio, sacos de yute, como decimos en México. Y pues ahí se la pasaban, ¿verdad? Tirados. Pero no hacían nada por mejorar la situación ni de ellos mismos, ni la situación de los demás. Seguían siendo déspotas con el pueblo. Cada uno hablaba mal de su prójimo. Miraban al hambriento, no tendían una mano para el pobre. Les importaba poco, eran altaneros, soberbios, como hoy en día. Como hoy en día. En todos los tiempos hay gente así. Y dice el Señor, me importa poco lo que estás haciendo. Tu ayuno, el que te humilles, porque en realidad lo que yo quiero es que hagas justicia con los demás. Que seas generoso. Que cuando miras a aquel inválido, ¿verdad? Le des una mano. Y es que en realidad, mis hermanos, aquellos tiempos a los de hoy son muy parecidos también de igual manera. Hoy poco le importa a la gente de los demás. Cada quien vive en su mundo hoy en día. Especialmente, aunque estamos en una nación maravillosa, de cualquier manera, la gente vive su mundo. Ni sabe lo que está pasando con el vecino. Hay poca comunicación aquí en los Estados Unidos. Tienen su fiesta y pues solamente, ¿verdad? Los de ellos, los que vienen de lejos, y ahí están. Pero en realidad la gente vive su tiempo, vive en su mundo. Y poco le importa lo de los demás. Pues el pueblo aquel, ¿verdad? Estaba en una situación muy precaria. Oraban y le pedían a Dios. Pero me pongo yo a pensar, ¿para qué le pedían a Dios? Pues yo creo que lo que le pedían a Dios era que los librara, ¿verdad?, de la esclavitud. Y el Señor no los escuchaba. ¿Por qué? Porque eran malos. Y lo que quiero sentar bien, ¿verdad?, en este sermón, es que, como se trata de la protección divina, Dios nos cuida. Dios ha prometido ser fiel con nosotros. Pero Él también quiere que tú hagas lo que Él dice. En esta serie de sermones sobre protección divina, Dios promete cuidarnos, bendecirnos. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Siempre hay que pagar un costo para algo bueno. ¿Sí o no? Tenemos que pagar un precio siempre. ¿Quieres tener algo en la vida? Pues tienes que pagar el precio de trabajar para tener aquello que deseas. Continuar, ¿verdad?, las bendiciones de Dios. Ciertamente hoy hay mucha zozobra en este mundo. Hay unos lugares donde está más fuerte la pandemia. Hay muchos lugares en todo el mundo. Y Dios nos dice que Él nos va a cuidar, que Él nos va a bendecir. Entonces, lo que tenemos siempre que mirar, ¿verdad?, ¿qué es lo que Dios nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque acuérdense que cuando no hay temor en la persona, hay seguridad. Cuando hay temor en la persona, no hay seguridad. Te puede asustar todo. Cualquier cosa que surja tiende a darte miedo. Cualquier cosa, cualquier prueba tiende a darte miedo. Pero cuando no hay temor, hay seguridad. Y por eso Dios nos quiere dar seguridad, pero entendimiento para que podamos comprender que todo lo que está pasando, Dios lo permite, pero que tú ante todo debes de tener paz. Debes de tener paz. Y por eso se nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Porque si una cosa tenemos los cristianos
es que no debemos de tenerle miedo, no le tenemos miedo a nada, ni le vamos a tener miedo a nada. ¿Qué quiere decir? Que Dios está por nosotros. Dios está por nosotros. Entonces, exactamente, el Señor les contesta que ese es el ayuno, ese ayuno no le agrada a Él. Sino que lo que le agrada es que le haga el bien a todos los demás. Es lo que le agrada al Señor. Al que obra el bien, o sea, el justo, será bendecido en todo. Por supuesto, aquí lo dice. Se sentirá seguro, sin temor a la enfermedad. Su rostro radiará de alegría. ¿Cierto o no cierto? Seguro que sí. Siempre impregnará a los demás con esa bendición que trae. ¿No se han fijado en eso? Cuando alguien está alegre, le pasa la alegría a los demás. Cuando alguien está triste, le pasa la tristeza a los demás. Cuando alguien está agüitado, tiende a agüitar a los demás. ¿Cierto o no cierto? Cuando alguien está enojado, tiende a que todos los demás se llenen de cólera. Por supuesto que sí. Entonces, el rostro del cristiano va a irradiar alegría en todo momento, en todo momento. En su físico, en el ánimo, en la salud, en todo, mis hermanos, en todo. En otras palabras, no le tendrá miedo a lo que habrá de venir. ¿Lo creemos? Yo sí lo creo firmemente. Sí lo creo firmemente. Porque el que vendrá, lo que viene, mis hermanos, Jesús está antes. Él está por nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo cuando tenemos de nuestra parte al Todopoderoso? ¿Por qué vamos a tener miedo? Por favor, no. Hermanos, caminar en justicia trae sentimiento de seguridad. Por supuesto que sí. Sentimiento de seguridad. ¿Por qué creen que hoy la gente tiene mucho miedo? El justo sentirá la protección divina. Sentirá la protección divina. Entonces, ¿qué es lo que le gusta al Señor? Pues como dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice que tienes que ser justo con los demás. Hoy naciones enteras, como individuales en el mundo entero, no están bien. Hay países que nunca salen de lo mismo. Tanta violencia, hambre en algunos, porque los poderosos están llenos. Tantos asesinatos, tanta injusticia. La ley no se impone contra los malos. Se dejan cuando tienen el poder, ¿verdad?, para poner el orden. Hay un caos en muchas de las naciones, pero muchas de las naciones, como individualmente, no escuchan a Dios. Y la consecuencia que son estados, países fallidos. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que pasa en el mundo entero. ¿Y por qué? Porque ni siquiera mencionan el nombre de Dios. Aquí de perdido de Estados Unidos, bueno, aquí hay mucha gente que sigue a Dios. Hay mucho hombre en la esfera política o donde sea que muchos de ellos siguen a Dios. Y ya de perdido cuando se despiden dicen, God bless you, Dios te bendiga. Y de cualquier manera se les nota cierto temor. Oigan, pero de los países de donde venimos, los tipos son tan orgullosos y que nada, ya nomás levantan la mano y jamás dicen, God bless you, Dios te bendiga, para nada. ¿Y cómo están esos países? Pues hay un caos horrible, un caos tremendo. ¿Por qué? Porque nada le dan gloria a Dios. Y no estoy hablando de generalmente, porque hay mucha gente que sigue a Dios en esos países, por supuesto que sí. Pero el punto que estoy aquí hablando es que cuando seguimos a Dios, cuando somos justos, y les quiero decir una cosa, sí, en este país por lo regular se le hace justicia a la gente, aunque
vean o oigan ciertas cosas que dicen es contrario a lo que estoy hablando. No es perfecto, pero vayan a los países de donde venimos. ¿Les tienes miedo a la policía? Yo cuando estaba allá le tenía miedo, y siendo un ciudadano regular. Y entonces lo que estoy diciendo, que quien le da gloria a Dios, quien le paga lo justo a las personas, al que trata bien a los demás, individualmente o como nación, esa nación va a ser bendecida, de cualquier manera. Va a ser bendecida. Y estaba mirando, ¿verdad? Cómo aquí Estados Unidos ayuda a tanta gente. Porque estamos hablando que no es de darle pan al hambriento, no dejar al que está con su mano extendida dejándolo así, sino que le des algo. Estaba leyendo precisamente que Estados Unidos le regaló tanto a la India. 1.4 billones. Bueno, eso no es mucho, pero como quiera siempre están regalando donde quiera. Y me puse a pensar, pero si la India es una nación muy grande, con infinidad de ciudadanos. Aparte tienen armamento grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una necesidad extrema si son muchos? Pues también se pueden fijar. La mayoría, muchos de ellos no siguen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siguen a otros dioses. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo a los cristianos es de que seamos buenos con los demás, que seamos generosos, que no cerremos nuestra mano hacia los demás. Es lo que está diciendo. Ese es el ayuno que Dios quiere. Ese es el ayuno, la humillación que Dios quiere. Que seamos justos con los demás. Oigan, y nos va a ir bien. Cuando vivimos de esa manera, nos va a ir de maravilla. Te sientes a gusto. Qué bendición hay cuando abres tu mano hacia los demás. Hasta quedas satisfecho como si comiste algo. Es una bendición. Bendito Dios. Entonces, es lo que todos necesitamos hacer hoy en día. Si proveemos a los demás, Dios va a velar por nosotros. Y no vamos a tener temor. Bendito Dios. Dice aquí la palabra, ¿verdad? Porque dice aquí en el versículo 11. Dice, Yahvé te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. Cuando hagas eso, porque dice antes en el 10 que si tú das el pan al hambriento y saciares el alma afligida, espiritualmente también, dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Cómo ven? ¿Qué quiere decir? Que no vas a tener terror en la noche. Me refiero a las pruebas. Porque la noche será como día. ¡Qué bendición! Hoy la gente quiere oír y tener eso, pero a veces no lo puede tener. Dice, y lo dice, que el Señor te va a pastorear por siempre. ¿Y qué quiere decir eso? Que te va a pastorear por siempre. Te va a guiar por donde quiera que vayas. No tendrás temor. No tendrás miedo a hacer decisiones. No le tendrás miedo a las circunstancias. No le tendrás miedo al día, al mañana o a la noche, porque Dios va contigo. Dios te va guiando. Dios te va diciendo por dónde te vayas, qué es lo que hagas, qué es lo que no debes de hacer. Te va a dar fuerza para que aguantes. Te va a llevar adelante. Te va a dar esperanza. Te va a dar alegría. Te va a llevar por lugares donde hay agua fresca para que aguantes el calor del día. Hablando alegóricamente. Dios es bueno. Y dice, como dice aquí, y en las sequías vas a saciar tu alma. En las sequías vas a saciar tu alma. Hoy el mundo está seco. Hoy el mundo tiene sed. No de agua, pero de la palabra de Dios. Pero no sabe o no quiere. Pero dice que el Señor, aún como en este tiempo de pandemia, tú vas a estar bendecido. Eso es algo
maravilloso, es lo que todos queremos tener. Acuérdense, estamos hablando sobre protección divina, que todo lo que pasa es permitido por Dios. Él permite que mucha gente se enferme, pero también permite que mucha gente no le pegue nada, también, y yo lo creo firmemente. Pueden caer 1000 a tu lado y otros 10,000 al otro lado, pero a ti no te va a tocar. Dios tiene todo previsto ya, Dios tiene todo medido, todo escrito. Él sabe nuestros días, Él sabe, lo sabe todo. Entonces debemos de estar confiados nosotros plenamente. Y dice, y dará vigor a tus huesos. ¿Qué quiere decir? Te va a dar sanidad también a tus huesos. Ay, que la pandemia, ¿qué importa que esté? Aquí que no está diciendo aquí, y dará vigor a tus huesos cuando tú te portas bien, cuando no eres tacaño, cuando te das a los demás. Dice, cuando no eres malvado, malvada con los demás. Le va a dar vigor a tus huesos. ¿Qué quiere decir? Te va a dar sanidad. Y estarás sano, aunque estés viejo. Bueno, muchos jóvenes, ¿no? Y dice, y serás como huerto de riego. ¿Qué quiere decir los huertos de riego? Que los huertos de riego, los que se siembran, están verdes y dan fruto siempre. No son como los lugares vírgenes, unos lugares donde no les cae el agua, no les cae el cuidado de nadie. Y a veces si llueve, pues se da, o llueve mucho, los friega a esos campos. Pero el cristiano, el que hace la voluntad de Dios, será como huerto de riego, que tiene alguien que está a su cuidado. Así serás. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Como dice el Salmo primero, el hombre justo, ¿verdad? Es como el árbol plantado junto a las aguas, que da el fruto a su tiempo. Y dice, y su hoja no se amustilla, no se seca. Y siempre, en todo tiempo, ese árbol da fruto. ¡Qué bendición! Pues esa es la bendición que le espera al justo, mis hermanos. Esa es la bendición que le espera a las naciones que tienen temor de Dios. Dios es justo, Dios es maravilloso. No tenemos por qué tenerle miedo a nada hoy en día. Que le tengan miedo los que no lo siguen, los que no conocen. Pero que Dios los bendiga a todos ellos también, para que lleguen al conocimiento del Señor y que vivan con seguridad y sean justos con los demás. Mis hermanos, eso es lo que quería hablarles hoy, sobre la protección divina y sobre lo que debemos de hacer y sobre el ayuno agradable para Dios, lo que Él ama. Y eso es lo que Él quiere. Mis hermanos, mi Dios los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y descansemos en el Señor, porque Él nos lleva adelante, y sobre lo que hoy ahorita y sobre lo que viene, Dios tiene el control. Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana, y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.